En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hemos conseguido pasar de tener una ciática muy fuerte y limitante a en 3 meses estar volviendo a correr y a hacer CrossFit. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea, soy fisioterapeuta y trabajo de manera online con personas y con mujeres en concreto con dolor crónico lumbar debido a hernias, protusiones, lesiones o incluso sin lesión, porque hay mucha gente que puede tener dolor lumbar sin lesión. Me baso en todo mi aprendizaje personal y también pues académico, ¿no? Yo también pasé por esto, a mí me diagnosticaron de una hernia cuando tenía 19 años y tuve que limitar mucho mis actividades hasta que empecé a trabajar con ejercicio terapéutico. Hoy en día corro, entreno CrossFit, no tengo ningún tipo de limitación ni de dolor, puedo pasar muchas horas sentada, lo cual antes era imposible y es algo que también le costaba mucho a Andrea, en este caso, una paciente del programa, y quiero enseñaros exactamente los ejercicios que hemos trabajado con ella. Pero antes, contaros un poquito su caso. A ella le diagnosticaron de una protusión y de una estenosis, sobre todo se empezó a hacer daño o empezó a notarlo en enero, llevaba 6 meses con ciática desde que empezamos a trabajar. Ella ya llevaba 6 meses con ciática y tuvo que dejar de entrenar a CrossFit, tuvo que dejar de correr, tuvo que dejar de jugar al baloncesto, algo que también le gustaba mucho, tuvo que limitar en general su vida. Ya no solo a nivel deportivo, sino que también le limitaba mucho el trabajar. Ella trabaja sentada como la gran mayoría hoy en día y cada vez que pasaba ya un buen rato sentada se le empezaba a dormir la pierna y mucho dolor y rigidez lumbar. Esto le pasaba también en los largos trayectos de tren que tenía que hacer y también por las noches. Había noches que el dolor le llegaba a despertar de tanta irritación que tenía y sobre todo también mucha rigidez por las mañanas. Normalmente se levantaba con mucha rigidez por las mañanas y al sentarse al trabajar esto empeoraba además de la ciática. Por tanto, ¿cuáles fueron nuestros objetivos cuando empezamos a trabajar? Bueno, pues lo primero, por supuesto, bajar ese dolor, disminuir esa sensibilidad y esa ciática que tenía, sobre todo al trabajar. Esto era un objetivo más a corto o medio plazo, es decir, el que ella pudiera ya no solo hacer sus deportes, esto era ya más a largo plazo, sino tener un día a día, vamos a decir, normal, sin dolor, poder levantarse sin rigidez, poder sentarse sin dolor, poder trabajar sin dolor y sobre todo poder viajar en tren, que ya era algo que tenía que hacer mucho por el trabajo, sin que se le durmiese la pierna. Y hoy quiero enseñaros toda la rutina que hemos ido haciendo, qué ejercicios hemos ido haciendo con ella y cómo hemos conseguido, en este caso, llegar a los 3 meses a que pueda empezar poco a poco a meterse a clases de CrossFit y a que pueda empezar también a trotar sin ninguna consecuencia. Porque de hecho, antes de empezar a trabajar, la última vez que trotó me comentó que más o menos a los 2 kilómetros creo que fue, o algo así, no recuerdo exactamente la distancia, pero era una distancia corta, tuvo que parar por la ciática que tenía en la pierna. Por tanto, vamos a empezar. Voy a ir mirando el móvil porque os voy a ir dejando por aquí al lado los ejercicios que hicimos. Con Andrea empezamos planteando 3 días de ejercicios de fuerza en casa y 4 días, sí, 4, ¿verdad? 4 más 3, 7, esos son los días de la semana, o sea que sí, 4 días de rutina de movilidad. En este caso, empezamos el primer día con una rutina de movilidad, en el cual hacíamos, pues, primero una báscula pélvica, ¿vale? Como vemos aquí el señor tumbado y una pequeña báscula pélvica para ir liberando un poquito esa rigidez lumbar, apoyando pies y doblando rodillas para que no hubiese mucha tensión a nivel del ciático. Esto muchas veces ya generaba molestia debido a esa rigidez. También trabajamos un poquito una rotación del cuello con sobrepresión, porque ella también tenía bastante dolor cervical, pero bueno, no es en lo que más nos vamos a meter hoy. Trabajamos también un ejercicio de cobra, en este caso una media cobra porque ya había dolor cuando hacíamos esta extensión, trabajando ahí y manteniendo un poquito. Se ha demostrado que la extensión mantenida siempre y cuando entre dentro de los rangos de dolor alivia mucho y centraliza mucho el dolor. ¿Qué significa esto? Sobre todo en personas con protusión, hernia, un dolor un poquito más discogénico debido al disco. Esto significa básicamente que el dolor, en vez de ir tanto hacia la pierna, empieza a centralizarse un poquito más en la lumbar si tú mantienes, vamos a decir,
una constancia y una consistencia con estos ejercicios. En este caso hacíamos en total 6 repeticiones y aguantaba 10 segundos en cada uno. Siguiente, activábamos un poquito también el core, en este caso ya no tenía un foam roller como tiene aquí este señor, pero lo que hacíamos era rodillita arriba y trabajar una presión con la mano hacia la rodilla y de la rodilla hacia la mano. De esta manera también conseguíamos activar un poco esa faja abdominolumbar sin tener tampoco que hacer mucho esfuerzo. También le comenté que si le aparecía dolor, que lo que podía hacer era que la pierna, en vez de tener las dos piernas en silla, que la pierna que no usara la apoyara en el suelo. Y por último hacíamos un trabajo de neurodinamia. Es un trabajo en el que tú movilizas el nervio, básicamente moviendo cabeza hacia abajo y pie. La cabeza y el pie se mueven a la vez. Creo que no se me ve mucho la pierna, pero básicamente este señor lo que hace es mover cabeza y pie constantemente. Le pongo en grande que no tiene que haber dolor, porque es importante que durante la neurodinamia no todo el mundo con ciática puede hacer esto, o al menos a esta intensidad, que parece una tontería, pero puede movilizar mucho el nervio y por tanto si tienes el nervio muy irritado puede aumentarte el dolor. Por tanto, en su caso sí que lo podíamos hacer, de hecho le aliviaba bastante. ¿Qué hicimos con todos estos ejercicios? Bueno, pues los repetíamos normalmente 4 veces a la semana, pero había veces que incluso los repetía todas las mañanas, aunque luego por la tarde hiciese ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque tardaba más o menos 10-15 minutos y esto le ayudaba mucho a, después de tanta rigidez durante la noche, despertarse, activar un poquito el cuerpo, disminuir ese dolor y por tanto ponerse ya como en marcha para empezar poco a poco el día. Nos vamos a las rutinas de fuerza. Aquí fue la primera rutina que hicimos con Andrea. Básicamente os los voy a ir abriendo. Empezábamos trabajando un poquito el core, hacíamos un ejercicio de press pull-off en el que la banda elástica viene por aquí y tú lo que tienes que hacer es aquí y mantenerte con ese abdomen activo. Si buscas en Google básicamente esto, ¿no? Press pull-off isométrico, porque no dure el vídeo 50 minutos, no me voy a poner a meterme en cada ejercicio para que lo veáis, pero si tú lo buscas en YouTube vas a ver cómo es este ejercicio. Y lo que trabajamos es mucho el core. Necesitábamos, sin generar mucha rotación todavía para que no tuviese dolor, esa activación adecuada del abdomen, lo cual le iba a dar bastante estabilidad a nivel lumbar y abdominal y por tanto disminuir esa rigidez, ese dolor y esa ciática. También trabajábamos un poquito el core simplemente con respiración y báscula pélvica y llevando los brazos hacia atrás y hacia adelante. Aquí era una activación muy suave, como veis el core no solo se trabaja con planchas o abdominales doblando la espalda, que no es un mal ejercicio, pero son ejercicios más exigentes que puede que en un punto inicial no estés preparada para hacer. Por tanto, con estos dos ejercicios, si los mantienes de manera constante, te va a ayudar y mucho. Después trabajábamos ejercicios muy funcionales. ¿Cuál es el gran problema que veo muchas veces? Mucha gente empieza trabajando fuerza y parece que solo se puede hacer puente de glúteo, sentadillas, patadas laterales o patadas de glúteo, que son muy buenos ejercicios. De hecho, creo que alguno, mira, la patada lateral está en esta rutina, pero no trabajamos desde el inicio, no trabajamos los movimientos más funcionales, que son las tracciones, los empujes, las agacharnos y el sentarte y levantarte. Esos 4 movimientos se han estudiado que son los movimientos que más se hacen en el día a día de una persona normal. Por tanto, ¿qué es lo que trabajo mucho normalmente con ellas? Y en este caso con Andrea, ¿no? No me voy a poner de pie para no salirme mucho del plano, pero básicamente trabajé mucho la tracción con ella, agarrando una banda elástica al pomo de la puerta y tirando de aquí. Pero ¿en qué le metíamos el énfasis? Pues básicamente en activar el abdomen. Yo le pedía que traccionara mientras mantenía el abdomen bien activo y esa retroversión pélvica. Es decir, hay muchas veces que si tenemos poca fuerza en la lumbar, igual simplemente abrir o tirar de una puerta que pesa mucho, mi lumbar ya claudica y hace aquí y saco culete, ¿vale? Este movimiento no es malo, pero si tengo dolor, tengo irritación,
Aquí mi lumbar no se está activando nada, o sea, mi abdomen no se está activando nada, está relajado totalmente. Por tanto, yo siempre le pedí a Andrea que actívame bien abdomen, acorta aquí un poquito y desde ahí busca traccionar fuerte de la banda manteniendo esa activación abdominal. Y lo mismo con empujes, cuando la banda viene de atrás, que cuando empujara que no me hiciera esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque imagínate que te toca empujar un sofá y tú empujas un sofá y ¿qué es lo que haces? Ahí, sacándome todo el culete. Que no pasa nada, pero si tienes dolor y tienes irritación, aquí está fallándote mucho el control abdominolumbar y ya no hace falta solo pues eso, meterte a trabajar puramente planchas, extensión lumbar y todo esto, que sí, que es importante, pero puede que más adelante y que ahora tengas que trabajar un poquito más a nivel funcional, como estamos viendo aquí con las tracciones. En su caso trabajamos un ejercicio de patada lateral porque también le aparecía bastante molestia a nivel del glúteo y por tanto la patada lateral la metimos también para activar esta zona. Y como os digo, empujes también para controlar esa activación abdominal. Y luego por último metimos un poco una sentadilla para ir activando porque ella me decía, dice, es que ya siento mucha debilidad a nivel de las piernas. Entonces empezamos metiendo sentadilla isométrica sin mucho movimiento, manteniendo ahí 30 segundos. Esta fue la primera rutina que mantuvimos durante un par de semanas. Luego nos fuimos aquí a la segunda rutina, ¿vale? En la que prácticamente no había diferencias. Si podéis ver, los movimientos son prácticamente los mismos, el press pull-off y la activación de core. Lo que pasa que ya dificultamos un poquito. En el press pull-off mantenimos igual, simplemente subimos un poquito segundos. La activación de core ya pusimos las piernas en silla y luego nos metimos también con más repeticiones de tracción. La patada lateral la empezamos a hacer de pie, porque vamos aumentando hacia la funcionalidad. Ella ya no tenía prácticamente molestia en estos ejercicios, por tanto empezamos a aumentar la intensidad. Mantuvimos los empujes y ahora la sentadilla la empezamos a hacer más funcional, sentándonos y levantándonos en vez de manteniéndonos de manera isométrica. Esta fue la segunda rutina que también mantuvimos durante un tiempo. Y aquí ya ella me decía que ya iba mejorando mucho. De hecho, me acuerdo que un día me dijo, he cogido la pelota de baloncesto y he salido un poquito a tirar a la canasta, o sea, ya siento que me voy moviendo mejor. Con estos ejercicios simplemente. ¿Por qué? Porque ya estaba haciendo una rutina por las mañanas que le eliminaba la rigidez. Ya estaba empezando a activar su musculatura y su faja abdominal y lumbar de manera más específica y por tanto eso ya le estaba dando bastante alivio en cuanto a esa compresión, en cuanto a sentirse, vamos a decir, más compacta, en cuanto a sentir ya una faja abdominolumbar un poquito más fuerte, como ponerte una faja lumbar pero de manera anatómica y por tanto la sensibilidad estaba bajando mucho. Vale, seguimos, ¿vale? Seguimos con la segunda rutina y luego ya empezamos a meternos un poquito en el box, ¿vale? ¿Qué significa esto? Aquí ya teníamos bastante menos molestia, llevábamos trabajando un mesecito y algo, y Andrea se apuntó al box de CrossFit, pero en vez de meterse a las clases, a trabajar un poco más, pues de manera, vamos a decir, en una sala, ¿no? Pero ya con material. ¿Por qué? Porque si nuestro objetivo era que empezase a hacer clases de CrossFit, no lo vamos a conseguir si solo trabajamos desde casa. Es decir, yo le dije, mira, o lo podríamos conseguir pero mucho más tarde. ¿Por qué? Porque al final, cuanto más nos vayamos acercando a ese ambiente en el que queremos trabajar, pues ya simplemente yendo allí, metiéndonos con el material que hay allí y cogiendo ya pesas, esto va a hacer que la progresión pues sea mucho más gradual y entonces lleguemos a esto mucho más rápido y de manera mucho menos peligrosa. Por tanto, en el box ya empezamos a meter rotaciones, el press pull-off lo empezamos a hacer ya dinámico, girando. Aquí ya metíamos ese core para calentar y un poquito ese Jefferson curl, ¿vale? En el que básicamente yo le pedía que desde aquí
fuese bajando poco a poco, hasta donde llegara y luego subiendo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también se trabaja mucho en CrossFit es, oye, doblar la espalda, esa flexión de la espalda, y a ella esto le daba miedo y le aparecía muchas veces dolor. Por tanto, empezamos trabajándolo poco a poco y sin peso. Y aquí ya empezamos metiendo un poquito de peso, ¿no? Empezamos metiendo un remo unilateral con mancuerna para que estabilizara bien o trabajase la espalda y la lumbar no se moviera. Mantuvimos los pasos laterales, pero aumentando también la cantidad. Empezamos a meter un press de banca en el que ella tenía que activar mucho el core y quitándole un poquito de miedo a ese levantamiento de peso, que me acuerdo que este ejercicio me dijo, me gusta mucho el press de banca, y dijimos, pues 100% vamos a meterlo, porque si te gusta y sigues teniéndole un poco de miedo, vamos a ir exponiéndonos poco a poco a él. Al principio empezamos solo con la barra y luego le fuimos subiendo peso. Hicimos un poquito de trabajo de espalda, aquí haciendo una especie de dominada, pero simplemente la báscula. Desde aquí empezamos metiendo un press de hombro con kettlebell, en el que ella, al empujar, tenía que también mantenerme esa posición lumbar bien, vamos a decir, bien activa, es decir, que no me empujase y le saliese aquí, se le desactivase el abdomen, sino aquí, en una buena activación abdominal, que pudiera empujar ese kettlebell, porque de nuevo en CrossFit trabajamos muchas veces con peso por encima de la cabeza y puede parecer que eso solo afecta a los hombros, pero si tienes una mala estabilidad y una mala activación abdominal, esto también te puede influir. Y por último empezamos metiendo ya peso en la sentadilla, ¿vale? ¿Qué más hicimos en el siguiente mes? Aquí ya, bueno, en agosto fuimos subiendo un poquito pesos y por último, ¿vale?, empezamos ya metiendo ejercicios. Aquí ya estaba mucho mejor, ya aguantaba mucho mejor el tren, aguantaba mucho mejor los entrenamientos, ya no teníamos ciática, esa rigidez matutina prácticamente había desaparecido, ya aguantaba mucho más tiempo también caminando. De hecho, un día me mandó un mensaje diciéndome, hoy he aguantado hasta bailar, he podido salir un poco de fiesta, he hablado con muchísima gente, he estado mucho rato de pie, y en el día a día habíamos conseguido ya eliminar prácticamente todos los síntomas. Ahora ya estábamos centrándonos mucho más pues, en esos ejercicios, ¿no? Bueno, pues como digo, todo tiene que ser de manera muy progresiva. Por tanto, en el calentamiento empezamos a meter ya ejercicios de CrossFit, pero simplemente con una pica o con una barra de 15, 20 kilos, que para ella esto tampoco era un peso muy exagerado, ¿no? Por tanto, empezamos a trabajar movimientos de calentamiento de CrossFit. Aquí, ¿vale? Los que sepan hacer CrossFit entenderán un poquito el snatch, una sentadilla elevando pica, trabajando un poco la movilidad. Seguíamos activando el core, muy importante, y aquí ya empezamos también a meter un poquito de peso en el Jefferson Curl. Seguíamos con los pasos laterales. Aquí empezamos a meter el remo con barra, en vez de apoyada con una mano y solo con un brazo, que te da una mayor facilidad para la estabilidad lumbar. Soltamos una mano y levantamos el peso con las dos. Aquí pierdes mucha estabilidad y por tanto la estabilidad la tiene que ejercer tu lumbar, tu abdominal y tu espalda. Aumentamos pesos en el press de banca. Aquí ya empezamos metiendo el push jerk, que es como el que hacíamos hacía unas semanas, pero en vez de solo con un brazo, ya con la barra, es decir, lo mismo, pierdes estabilidad y por tanto la estabilidad tiene que salir de tu propio cuerpo. Seguíamos con esas básculas y seguíamos con la sentadilla, pero con más peso. Como podéis ver, bueno, ahora hablo del impacto. Como podéis ver, los ejercicios no son una cosa que digas, ¡buah! Es que cada vez hago un ejercicio, o es que son ejercicios súper raros. Bueno, fallos del directo, estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que los últimos 4 minutos no se escuchan porque mi micro decidió morir. Así que simplemente os resumo un poquito lo que estaba diciendo. Básicamente quiero que tengáis en cuenta esto, y es que los ejercicios lo que tienen que ser son personalizados dependiendo del objetivo que tengáis. Como veis, Andrea tenía una protusión, una estenosis, tenía ciática, pero igual que la puedo tener yo, y para mí mi objetivo puede ser otro totalmente, yo que sé, trabajar en mi panadería sin dolor. En su caso era poder levantarse sin rigidez,
poder aguantar bien las horas de metro, poder volver a hacer CrossFit y poder volver a correr. Y esto es lo que hicimos, trabajar mucho estos ejercicios en concreto, poco a poco, empezando en casa con bandas elásticas, bajando un poquito el dolor en el día a día, yéndonos luego al box, trabajando primero con mucha estabilidad externa y luego siguiendo aumentando los pesos y quitándole esa estabilidad externa para que fuera interna, y ya por último metiendo ejercicios de impacto y volviendo poco a poco a esas clases de CrossFit y a correr. Por tanto, tiene que ser específico y personalizado. Voy a dejar el vídeo por aquí para que no se haga algo súper eterno, y además ahora que mi micro ha decidido morir se va a escuchar con un poquito de eco, pero espero que este vídeo te haya ayudado y que si tú también estás en esta situación puedas trabajarlo o bien por tu cuenta o bien con mi ayuda. Esto es una rutina para ella, es un ejemplo, no significa que esta rutina para ti te vaya a servir exactamente igual, porque también el trabajo día a día de hoy me he levantado mal, pues hoy tenemos que hacer otra cosa, también es imprescindible. Yo no simplemente le doy la rutina y ella lo va haciendo. Luego en el día a día íbamos modificando dependiendo de cómo se encontrase. Pero sí, os voy a dejar aquí abajo mis redes sociales. Si necesitas ayuda, te dejo mi Instagram y mi WhatsApp para que me cuentes un poquito tu caso y veo si te puedo ayudar. Y de todos modos, dale un like, suscríbete al canal que me ayuda mucho y déjame en comentarios si este tipo de vídeos te gusta y te ayuda. Nos vemos en el siguiente. Chao.